Bueno, vamos, como lo de adyuvancia no ha cambiado mucho, probablemente podemos avanzar rápidamente, ¿cierto? Importante es, las conferencias ya está colgada en Onconert, por si de pronto ustedes quieren verla en tiempo real en sus aparaticos, y está pues en PPT, lo cual permite pues que también se pueda utilizar si hay alguna imagen que les guste. Y tengo pues los conflictos de interés con todas las compañías que están mencionadas, o sea, tanto he tenido nexo con BMS, he tenido nexo con MSD y he tenido nexo con Novartis. O sea, realmente pues más me vale decir la verdad porque quedo como enredado por algún lado. Y con respecto a la terapia adyuvante en melanoma, pues ustedes saben que melanoma es una enfermedad en donde sí, es riquísima en T, N y M. Si uno se descuida, va a aparecer el estadio 3E. Sí, realmente hay una gran cantidad de anomalías en el TNM que hace esencialmente pues, muy difícil que uno lo memorice, ¿sí? Y es importante saber cuáles son los diferentes T's y los N's y los M's, porque, pues sobre todo los T's y los N's, porque realmente los pacientes con melanoma tienen unos desenlaces supremamente distintos dependiendo de qué tan avanzada sea la enfermedad. Entonces, aquí están los T's, que mientras más profundo el T, pues más malo la supervivencia. Aquí están los N's, los 4, NA, NB, NC y ND. Y uno puede ver cómo realmente se diferencian, la diferenciación es muy marcada. Sin embargo, pues yo quiero llamar la atención que algunos T's se portan más mal que algunos N's positivos. Eso es algo que es interesante y es un hueco que no hemos podido resolver, y de una vez les cuento que no hemos podido saber qué hacer con estos T desde el punto de vista del manejo adyuvante. De pronto le podemos preguntar a la doctora Arance qué hacen con los T's avanzados, pero pues digamos que en general la mayoría de la charla de melanoma se circunscribe a N's positivos y no a T's avanzados. Entonces aquí tenemos el N, llamémoslo así, el estadio 3A, que básicamente es que se encuentren en forma incidental un compromiso ganglionar en los ganglios centinela, y puede ser, si es un solo ganglio, N1, o si son más de 1, 2 o 3, es N2A. Vemos como, aquí vemos como las nubes de posibilidades de lo que es el estadio 3B, se vuelve un poquito más complejo en el estadio 3C, esas son las diferentes, esto fue todo por extensión, y pues el estadio 3D, que es relativamente nuevo, es la combinación de T4 más la presencia de cualquier N3 y M0, pues, y que realmente ustedes vieron en la curva que tenía una supervivencia supremamente pobre, yo diría que muy parecida a la supervivencia de enfermedad metastásica, es con la presencia de 4 ganglios. Y vamos a arrancar rápidamente con una diapositiva de historia. Sí, esta diapositiva esencialmente nos cuenta que en la prehistoria del melanoma, o sea, en el siglo pasado, se utilizaba interferón y había varios estudios que todos se pueden resumir en lo siguiente. Si tú usas interferón, se disminuye la probabilidad se aumenta la probabilidad de supervivencia en aproximadamente un 9%. Si uno hace el metaanálisis en donde están todos esos estudios. Los que tuvimos la oportunidad de usarlo, o sea, los que somos oncólogos de tradición y no de evolución, los oncólogos de tradición que utilizamos eso, sabemos que no nos gustaba, no les gustaba a los pacientes, y realmente la mayoría de nosotros percibíamos que no era mucho lo que le estábamos aportando en cuanto a supervivencia libre de recaída a esos pacientes. O sea que cuando fue reemplazado por otras cosas, yo creo que muy poquitos de nosotros sentimos como que perdimos algo. Sin embargo, hemos de decir que los únicos estudios en adyuvancia que incluyen pacientes con T4 N0 fueron los estudios de interferón. Entonces, si uno quisiera usarlo en algo en donde haya evidencia, sería en ese grupo de estadio 2, de alto riesgo. La única evidencia que tenemos de enfermedad adyuvante, de tratamiento adyuvante, sería con interferón, que no tenemos disponible en este momento, pero digamos que ahí hay por lo menos evidencia de su uso.
entra el ipilimumab en melanoma. De nuevo, el ipilimumab fue una revolución en el 2010, 2011 en enfermedad metastásica y rápidamente se pensó en su uso con este estudio, el EORTC 18071, en donde se comparó con placebo a la dosis normal del ipilimumab, que es la dosis esa que quiebra una nación, ¿cierto?, de 10 miligramos por kilogramo. O sea, es peor que el coronavirus, ¿sí? Llamémosla dosis inhibitoria económica, y con esa dosis hasta el melanoma también mejorado. Se comparó 10 miligramos por kilogramo de ipilimumab, se comparó contra placebo en pacientes con estadios 3 y mostró que efectivamente había una reducción en la mortalidad de los pacientes con melanoma, una reducción de aproximadamente un 28%. O sea que eso fue un estudio positivo y posteriormente se encontró que más o menos la mitad de los pacientes tenían toxicidades muy importantes. Grado 3 la expresaba más de la mitad de los pacientes, incluso hubo muertes tóxicas, y recuerden, estos son pacientes que creen que quedaron curados después de la cirugía. Entonces, pues realmente una muerte tóxica es incluso más trágica que una muerte tóxica en un entorno metastásico. Después se hizo el estudio que comparó la dosis inhibitoria económica con una subinhibitoria económica, que es la de 3 miligramos por kilogramo, y se encontró que más o menos era lo mismo. O sea que uno puede utilizar ipilimumab a dosis de 3 miligramos por kilogramo en la fase en adjuvancia. Pero entonces vamos pasando lentamente a la siguiente momento, a la siguiente instante, que es el inhibidores de PD1. Y esencialmente, pues aquí está obviamente el mecanismo de acción, que yo estoy seguro que ustedes no quieren escucharlo, y aparece el Checkmate 234, que es el estudio que comparó el nivolumab contra el ipilimumab a la dosis alta, pues inicial, pues, del primer estudio, ¿cierto?, del EORTC, y compararon en pacientes con estadios 3B, 3C y 4 resecados. Y aquí quiero llamar la atención, y me gusta como enfatizar que es la evidencia que tenemos con 4 resecados, con tumores estadios, o sea, enfermedad metastásica con resección completa, en donde se ha utilizado adjuvancia, es este estudio, con nivolumab. Y quiero llamar la atención también la ausencia de los estadios 3A. Entonces, es un grupo comparativamente avanzado de enfermedad, estadio 3 y 4 resecada, y efectivamente el nivolumab fue superior al ipilimumab. Y también quiero llamar la atención que como brazo control se utilizó el brazo correcto, el ipilimumab, porque ya había salido el estudio del EORTC que mostraba que el ipilimumab era positivo. O sea que el nivolumab es un 35% mejor que el ipilimumab, que a su vez era un 35% mejor que el placebo. O sea que claramente hay una diferencia, y miren que las curvas de supervivencia libre de recaídas son bastante interesantes, ¿sí? Aquí podemos apreciar cómo el biomarcador que trató de imponer que se impuso en otras enfermedades, en melanoma se rehúsa a ser el biomarcador. O sea, la expresión mayor del PD1, desde el PDL1, no necesariamente conlleva un efecto predictivo de respuesta, sino que parece ser más bien un efecto pronóstico, ¿cierto? Entonces, digamos que los pacientes que tienen más expresión de PDL1 les va un poquito mejor, pero los pacientes que tienen menos expresión de PDL1 también derivan beneficio de la inmunoterapia adyuvante con nivolumab. Lo mismo pasa con la mutación del BRAF, y podemos apreciar que el beneficio de la adyuvancia con los dos, con el nivolumab, se observa en BRAF wild type y en BRAF mutado. Entonces, no encontramos como subgrupos específicos en donde no haya beneficio del nivolumab.
Entramos al Keynote 054, un estudio también muy bien diseñado, es un estudio con melanomas fase 3, estadio 3, y se incluyeron pacientes con una enfermedad un poquito distinta, un poquito más temprana en la historia natural, con estadios 3A, 3B y 3C, no incluyeron los estadios 4. Miren que aquí se incluyeron estadios 3A. A diferencia de lo que ocurrió en el 238. Aquí se utilizó una dosis fija de pembrolizumab, el tratamiento se hacía por 18 dosis cada 3 semanas, o sea, un año, y se comparó contra placebo. Uno puede arguir que de pronto placebo en ese momento no era el estándar, pero pues yo lo que pienso es que de todas maneras se demuestra también una reducción sustancial, o sea, y a mí me dicen que es que esta curva no se parece mucho a la del Nivo, pues yo no soy capaz como de decir que no, o sea, a mí se me parece que se parecen mucho, o sea, realmente creo que uno puede concluir sin agredir a la verdad que el pembrolizumab mostró resultados que a mí me parecen muy similares a los que se observaron con el nivolumab y no me extraña, el mecanismo de acción es muy parecido, no se me ocurre una razón de por qué debería ser un poquito distinto. Y de nuevo, aquí el pembrolizumab mostró beneficio tanto en el grupo que tenía expresión de PDL1 alta como los que no tenían expresión de PDL1 alta. Y una cosa que es interesante, que hay veces que nos pone a dudar a nosotros, y es si sí vale la pena utilizar este tipo de adyuvancias en enfermedad relativamente temprana, o sea, los estadios 3. Hay que entender que el estadio 3 que se incluyó aquí era el estadio 3A de alto riesgo de Egermont, o sea, no el que tiene un poquito más de 1 milímetro de compromiso en el ganglio, porque cuando tiene menos de 1 milímetro probablemente no los incluyan en el estudio, ¿sí? Entonces, ustedes pueden apreciar que los estadios 3A exhibieron también beneficio sustancial con respecto con la inmunoterapia. Entonces, pues, obviamente, aquí hay muchas personas que son pues, epidemiólogos, y entonces van a decir, Mauricio, pero incluye el intervalo de confianza, incluye 1, pero es que estamos hablando de muy poquitos casos, y el hazard ratio es 0.32, o sea, la señal no parece ser menor, aunque ya me dijeron en una corrección de un artículo que mandé que qué significaba la palabra señal. Entonces no sé cómo explicar qué es señal. A mí me parece como claro, señal es eso, señal. Pero bueno. Entonces, y en los estadios 3B y en los estadios 3C también hubo un beneficio sustancial, o sea, nada distinto de lo que se observa con el nivolumab, con el 238, y el Keynote 54 muestra lo mismo también con la mutación del BRAF. Entonces, en cierta manera podemos decir que los dos estudios con anti-PD1 complementan los resultados del uno del otro, y pues yo creo que incluso invalida la necesidad de un tercer estudio, pues realmente uno podría decir que ambos se complementan, los subgrupos, los análisis de subgrupos por los forest plots son muy, muy parecidos. Interesante, la toxicidad también es bastante similar. La toxicidad de anti-PD1 ya todos lo conocemos, pero podemos apreciar que los niveles de toxicidad grado 3, grado 4 no eran, en ambos grupos no eran la mitad, como era en el grupo de ipilimumab, sino que es más o menos un cuarto, o sea que podemos decir que es la mitad de la toxicidad grado 3 y 4 que observamos en ipilimumab, y la calidad de la toxicidad también es distinta, es una toxicidad que en general, así adquiera niveles de grado 3, grado 4, no tiene las mismas connotaciones de peligro para la vida que sí tenían las de ipilimumab, o sea que claramente podemos decir que esto es un avance más eficaz y más seguro que lo anterior. Pasamos a la siguiente secuencia, que sería el uso de terapia adyuvante en pacientes que tienen mutación del BRAF. Y pues, obviamente ustedes saben muy bien que el BRAF es un componente importante de la cascada de señalización que comunica el exterior de la célula a la proliferación celular por la vía de las MAP quinasas. Entonces todos sabemos esta vía la hemos visto 1 millón de veces, en donde hay un receptor de membrana, una serie de elementos entre la membrana y antes de llegar al núcleo, y el BRAF es uno de ellos.
La mitad de los pacientes con ciertos tipos de melanomas tienen mutación del B600 y esa mutación la vuelve constitutivamente activa y eso aumenta la señal de proliferación y eso es un driver importante en melanoma que hace que sea irrelevante la cascada por encima de donde está la mutación. La mayoría de las mutaciones en melanoma que tienen esa característica están en la posición 600 y pues la más frecuente es la B600E. No es la única, pero es la más frecuente. Y pues hay droga anti-BRAF como para eso, ¿cierto? Pues existen el dabrafenib, el trametinib y el encorafenib, dabrafenib, bemurafenib y encorafenib. Y esencialmente pues eso lo que termina haciendo es que causa el bloqueo de toda esta vía, disminuyendo la proliferación celular. Lo que pasa es que si uno utiliza un solo agente para bloquear, existen mecanismos de defensa que de cierta manera causan que se activen las vías por debajo de ese BRAF silenciado, que hace que se niegue esa habilidad de disminuir la proliferación y termina regresando, restituyendo la proliferación celular. Entonces esos mecanismos de defensa que hacen que se haga un bypass del bloqueo del BRAF dar origen a la necesidad de pensar en un bloqueo combinado en donde se utilice anti-BRAF y anti-MEK. Y esencialmente ese doble bloqueo de esa misma cascada de señalización termina disminuyendo la proliferación celular y eso ha sido demostrado en enfermedad metastásica de una forma pues avasalladora. Desde el punto de vista de enfermedad adyuvante, pues en el entorno adyuvante está el COMBI-AD, es un estudio en donde se comparó pacientes con melanoma estadios 3, muy parecidos a los del Keynote 54, o sea, 3A, 3B, 3E, ¿cierto? Pues, y también sería 3D, porque en ese entonces no había el 3D, pero si hubiera habido 3D, se hubieran incluido 3D en eso. Y no se incluyeron pacientes con enfermedad metastásica. Y se les dio la combinación de dabrafenib 150 miligramos vía oral 2 veces al día, combinado con trametinib 2 miligramos cada día. Y de nuevo se hizo una comparación con el placebo. ¿Qué tiene interesante este estudio? Este estudio tiene interesante que tiene un seguimiento más largo que todos los anteriores y eso nos permite tener una idea más clara de cómo se comporta a más largo plazo en los pacientes. Entonces podemos apreciar una diferencia realmente grande entre los dos grupos, o sea, una disminución en un 50% en la recaída, en la supervivencia libre de recaída, a seguimiento supremamente largo de muchos años comparado con los que se observaban en los otros. Ahora, el temor que siempre tenemos con los inhibidores, con las pequeñas moléculas, es que pues, la caída se enlentece, pero eventualmente se termina yendo hacia cero. Y ese ha sido uno de los temores, que a lo mejor esta combinación dada por un año, que es lo que se daba, no lograra curar a los pacientes con melanoma estadios 3, y esa es una de las preocupaciones. Sin embargo, se ve que a medida que va pasando el tiempo, se está empezando a observar un aplanamiento de la fase final de la curva. Yo creo que es un poquito prematuro decir que eso va a seguir siendo así, porque a lo mejor nos damos cuenta en años subsiguientes en años siguientes nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no es verdad tanta belleza y que efectivamente los pacientes van a tener una recaída igual a la de placebo pues cuando lo miremos a los 10 años o algo así. Sin embargo, hasta el momento no ha sucedido y podemos apreciar que no hay propiamente ningún subgrupo de pacientes que no parezca beneficiarse en este análisis de subgrupos que se hace pues, con intención como exploratoria. Y podemos observar que hay señales de incremento en la supervivencia ya desde el punto de vista global. Entonces es un estudio que es francamente positivo en pacientes con BRAF mutado. El tema de las toxicidades son muy comunes, pero rara vez son grado 3, grado 4. Sin embargo,
a pesar de que son rara vez grado 3, grado 4, un cuarto de los pacientes, 26% de los pacientes la consideran lo suficientemente incómoda como para que abandonen el tratamiento. O sea, realmente la tasa de atrición de este estudio es del 26% y pues algunos ven eso como algo malo. Yo veo que pues, si con el 26% todavía conserva 50% de reducción de la mortalidad, o sea, si con un cuarto de los pacientes dejándolo de tomar todavía hay la mitad de un beneficio del 50% en la supervivencia libre de recaída, pues estamos hablando de una estrategia de tratamientos tremendamente pues, eficaz. Y se hizo un análisis de Hauschild, hizo un análisis estadístico con un artilugio que se llama el Weibull Mixture, que es un modelo estadístico que trata de más o menos tratar de predecir cuál es el grado de curabilidad con esta estrategia y parece ser que se obtiene una curabilidad mejor que la de placebo. Estamos hablando de curación, o sea, ellos creen que el comportamiento de esta curva es sugestivo de que no va a haber una caída adicional importante por melanoma en esta cohorte de pacientes. Entonces, ya para terminar, pues cuando uno tiene esos son pues esencialmente, esto es una charla de 4 estudios, pues por eso es tan fácil. Pacientes con melanoma resecado, estadios 3 o 4, hubiera sido muy interesante que hubiera sido neoadyuvante, eso hubiera sido maravilloso, pero muy difícil, ¿cierto? Estadio 4 es nivolumab, si es resecado, con eso hay evidencia. Si es estadio 3 y tiene un BRAF wild type, ¿cierto? Elige tu daga, nivo o pembro. ¿Sí? Si es BRAF no mutado, dabrafenib, trametinib, nivo o pembro, cualquiera de los dos. Si es en Colombia, pues básicamente no podemos utilizar pembrolizumab en este escenario, sino por una sola razón, es que no tiene registro, no porque no hay ninguna otra razón para que no pudiera ser una opción. Yo personalmente me gusta mucho la terapia dirigida, pero me doy cuenta que con un cuarto de personas que dejan de tomarla se necesita que tenga muy buen seguro, ¿sí? Que tenga excelente seguro, que le vayan a mantener el medicamento y que la persona esté dispuesta a tomar pastillas de una forma muy disciplinada. Y pues estas son las conclusiones especificadas en prosa, que es exactamente lo mismo que acabo de hacer en el diagrama de flujo que acabo de hacer. Y con eso, muchas gracias.